Gracias, senador. Senador Escudero. Gracias, presidente. Yo soy cofirmante del proyecto del senador Cabanchik y vengo a ratificar también esa posición por parte del bloque 8 de octubre. La primera vez que se usó en el mundo el sistema de boleta única fue en 1856 en el estado de Victoria, en Australia. 1860 ya Australia votaba con boleta única. Hoy el 82% de los países votan con boleta única. Si sumamos el voto electrónico, que es una boleta única digital, estamos diciendo 90 países. En América Latina, solamente Argentina y Uruguay nos hemos quedado con este sistema anacrónico que exige la custodia con un enorme despliegue de recursos humanos a lo largo y a lo ancho del país para custodiar que no se roben las boletas. Díganme si eso no es realmente un avasallamiento al derecho constitucional de elegir y ser elegidos. La boleta única ayuda a la equidad electoral, ayuda a la transparencia y tiene que ir unido con otro tema que quedó fuera también y que es una asignatura pendiente en la Argentina, que es la creación de un órgano electoral independiente. En la mayoría de los países se está avanzando. No es posible que el Poder Ejecutivo sea quien organiza las elecciones. Tiene que ser Poder Electoral independiente quien emite las boletas únicas y así sí hay reglas equitativas y mucho menor esfuerzo de despliegue de recursos económicos y humanos. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Latorre. Mientras habla y en silencio, por favor, la escuchamos a la senadora Escudero. Gracias, presidente. El tema que vamos a analizar, trata y explotación de personas, es el nombre moderno de la esclavitud. Esa es la importancia que tiene este tema, que ha sido tratado en base a los proyectos de las senadoras y senadores que el secretario enunció. Brindaron una amplia colaboración y quiero mencionar una cantidad de instituciones y personas importantes. El doctor Marcelo Colombo, fiscal coordinador de la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. Del Poder Ejecutivo, la ministra de Seguridad, a través de la doctora Paula Onish, quien cumple funciones en la Dirección Nacional de Política Criminal. Recibimos un aporte por escrito desde el Ministerio de Justicia del secretario de Derechos Humanos, doctor Eduardo Luis Duhalde. La señora Mercedes Azorati, coordinadora general del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. Señora Andrea Romero, directora de proyectos de la Fundación María de los Ángeles. Señora Monique Tito Achul, directora ejecutiva de Mujeres en Igualdad. Señora Sara Torres, representante regional del Mercosur de la Coalición contra la Trata de Mujeres en América Latina y moderadora de la red No a la Trata. Señor Mario Ganora, vicepresidente de la Fundación La Alameda y jefe del área Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Mario Juliano, presidente del Tribunal Oral Criminal número 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal. De la organización ANMAR, señora Jorgelina Sosa Pisani, señora Soledad Díaz, doctor Gastón Finkerman. La señora Argentina Ascona, presidenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Señora Graciela Collantes, representante de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Doctora Marta Fontela, coordinadora de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer. Doctora Sidoní Porterí, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Y especialmente agradecemos la cooperación de las diputadas Fernanda Gil Lozano, Marcela Rodríguez y María Luisa Estorani. Quiero empezar compartiendo con ustedes algunas estadísticas que nos dan las Naciones Unidas. Naciones Unidas estima que hay 2,5 millones de personas que están siendo esclavizadas
incluyendo la explotación sexual, y que son sujetos de trata, objetos de trata. El 10% está en América Latina. Tenemos 250.000 personas en América Latina víctimas de este delito. Las ganancias estimadas por el tráfico de personas, el moderno tráfico de esclavos, alcanzan los 31.600 millones de dólares por año. Aquí estamos enfrentando verdaderamente al crimen organizado, al crimen transnacional. En nuestro país ha recibido un informe un tanto crítico de parte de la relatora especial para el tráfico de personas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nos advierte que no existen datos comprensivos respecto de las tendencias, tenemos que mejorar nuestras estadísticas y la información, y una mejor coordinación en las políticas destinadas a combatir el tráfico. Nosotros reconocemos que el derecho penal es la última ratio, que debe ser una intervención mínima, pero cuando estamos frente a delitos de esta magnitud que implican realmente el sometimiento a esclavitud de personas, creemos que el derecho penal debe aplicarse con toda rigurosidad y realmente con toda severidad. En este tema, la Argentina está obligada por la Constitución Nacional, pero también por todas las convenciones internacionales de derechos humanos de las que somos parte. La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. La Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional para prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Quiero, de todas estas convenciones, hacer referencia a una que es muy antigua, una convención de Naciones Unidas, la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, adoptada por Naciones Unidas en el año 1949, ratificada por nuestro país, años 57, 58 y su protocolo facultativo en el 60. Este convenio dice en su preámbulo: la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de explotación, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo. Es decir, ya desde esa época realmente se relaciona como inseparables la prostitución y la trata. En sus artículos 1 y 2 dispone: las partes se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer deseos propios o ajenos, a concertare la prostitución de otra persona, b, explotare la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de tal persona, y 3, sostuviere una casa de prostitución. Es además punible, por supuesto, la participación criminal y prevé y obliga a los estados a asistir a las víctimas y a cooperar con otros estados. Voy a dividir un poco para una mejor comprensión del proyecto en 3 partes. En primer lugar, lo que es modificación a la actual ley de trata. En segundo lugar, a las instituciones nuevas que se crean justamente para ayudar a combatir la trata y para la asistencia a las víctimas. Y en tercer lugar, lo que son modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que modificamos en la actual ley de trata? En primer lugar, eliminamos la distinción según que la víctima sea mayor de edad o menor de edad. No importa la edad de la víctima, el delito básico es delito. La denegación en consecuencia de los efectos jurídicos del consentimiento. En la ley actual se establece que si la persona ha consentido, no hay delito. Si la persona es mayor de edad, víctima de trata y ha dado su consentimiento, no hay delito. Como si fuera razonable pensar que una persona va a dar su libre consentimiento para ser sometida a explotación. En tercer lugar, ampliamos el concepto de explotación
e incorporamos dos situaciones que no estaban previstas en la legislación actual: la promoción, facilitación o comercialización de pornografía infantil y, en segundo lugar, los matrimonios forzados o serviles. Quiero aquí, más adelante vamos a ver qué se entiende por matrimonio servil. Finalmente, establecemos claramente la distinción, lo que es delito de trata y lo que es explotación. Son delitos diferentes. Puede ser que una persona sea autora del delito de trata y no de explotación, puede ser que explote y no trafica, o puede ser que coincida. En el caso de que la misma persona es autora de los dos delitos, puede haber concurso material. En los artículos 3 a 5 lo que hacemos es ampliar los derechos de las víctimas y asegurarles garantías mínimas. Y en esa enumeración de derechos de las víctimas establecemos que el goce de esos derechos no depende de la previa condición de denunciante o querellante. No obligamos a la víctima a denunciar si no está en condiciones de hacerlo. En segundo lugar, las garantías de protección a las víctimas y las garantías para el ejercicio de esos derechos tienen que perdurar hasta la satisfacción de las reparaciones pertinentes. En tercer lugar, se asegura a las víctimas, y esto es una obligación del Estado Nacional, al pleno acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Aclaramos que el derecho a la asistencia y el patrocinio jurídico es un derecho integral, es gratuito y es en todas las instancias y los fueros, y no solamente en instancia penal. Se aclara que cuando las víctimas son extranjeras, se les debe hacer conocer entre sus derechos el derecho a, si quiere, pedir la calidad de refugiado, conforme a los términos de la Ley 26.165. Ese es un aporte del doctor Eduardo Luis Duhalde. Y en el caso de que las víctimas sean ciudadanas argentinas en el exterior, se obliga a los representantes diplomáticos a hacer todas las presentaciones necesarias para asegurar la seguridad de esas víctimas, a acompañar a las víctimas en todas las gestiones necesarias y a asistirlas en la repatriación si esa fuera la opción de la víctima ciudadana argentina en el exterior. En los artículos 6 a 12 creamos estas dos instituciones nuevas con criterio federal y muy participativo. Artículos 6 a 9 se crea el Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Aquí la composición es amplísima, está el Poder Ejecutivo, está el Ministerio Público, está el Congreso de la Nación, están las provincias y están las organizaciones sociales. Y establecemos una auditoría externa, que la Defensoría del Pueblo de la Nación debe actuar como auditor externo de este Consejo Federal. En los artículos 10 a 12 creamos un comité ejecutivo, que es el que tiene a su cargo el cumplimiento del Programa Nacional de lucha contra la trata de personas y protección y asistencia a las víctimas. En su composición ponemos un representante de cada uno de 4 ministerios. Tiene que estar el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo. Nos ha parecido muy importante incorporar al Ministerio de Trabajo porque, si bien la mayoría de las víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual, en segundo lugar está la explotación laboral. Y el Ministerio de Trabajo tiene un despliegue importante territorial en la Argentina. En los artículos 13 a 17 incorporamos el sistema sincronizado de denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, con un número de teléfono uniforme en todo el país que atiende las 24 horas, recibe denuncias y se archivan los registros durante 10 años para tener acceso en los casos de investigaciones. Aseguramos también que existe una norma presupuestaria. El presupuesto general de la Nación tiene que contener partidas suficientes por año para atender el funcionamiento de estos organismos. Se establece claramente que estos dos órganos que estamos creando puedan incorporar fondos provenientes de la cooperación internacional, de donaciones y subsidios,
Y hacemos una modificación al Código Penal estableciendo que todos los bienes que se decomisen como consecuencia de los delitos de trata y de explotación tienen que ir a un fondo que va a ser destinado a la asistencia a las víctimas. Pasemos ahora a lo que son las modificaciones al Código Penal, porque aquí no solamente estamos endureciendo penas, sino que también estamos alcanzando por el Código Penal conductas que hasta ahora no estaban alcanzadas. Hay 3 artículos que se refieren a distintas formas de explotación. El artículo 125 bis. Penalizamos al que promueva o facilite la prostitución de una persona. Esa es la figura básica. Promover o facilitar la prostitución de una persona, 4 a 6 años de prisión o reclusión. En el artículo 126 del Código Penal establecemos la figura agravada. En la figura agravada ya la pena alcanza de 5 a 10 años. ¿Cuáles son las situaciones de agravamiento? Cuando, para facilitar o promover la prostitución ajena, media engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación, coerción, abuso de autoridad, pagos de beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Cuando el autor fuere ascendiente, descendiente, colateral, por consanguinidad o afinidad, cuando sea ministro de algún culto, reconocido o no, cuando sea educador o cuando sea el responsable de la guarda. Cuando el autor fuere funcionario público o agente de las fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. Y si la víctima fuere menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Facilitar o promover la prostitución de una persona menor de 18 años tendrá una pena de 10 a 15 años de prisión. En el artículo 127 establecemos la figura penal del que explota económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona. La prostitución, el ejercicio de la prostitución no es un delito. Es un delito el explotar económicamente la prostitución de otra persona. La figura básica tiene una pena de 4 a 6 años. Ahí se deslizó un error en el dictamen. La pena mínima en el dictamen impreso dice 3 años, debe ser 4 años. 4 años la mínima, 6 la máxima. Aquí es entonces la figura básica del proxenetismo o rufianismo. Y en el mismo artículo 126 establecemos la figura agravada. La agravada en los casos de engaño, fraude, violencia, en el caso de parentesco, en el caso de ser ministro de culto, en el caso de funcionarios públicos o agentes de las fuerzas, y también si la víctima es menor de 18 años, la pena es de 10 a 15 años de prisión. El tercer caso de explotación de personas está en el artículo 140 del Código Penal. Y establecemos, este es un artículo nuevo, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. Y aquí, en este punto, el punto del matrimonio servil, quiero compartir cuál es la definición de matrimonio servil, que la tomamos del proyecto de ley modelo antitrata de Naciones Unidas, que entiende por matrimonio forzoso o servil la práctica en virtud de la cual una mujer, una persona o una niña sin derecho a negarse a ello es prometida o dada en matrimonio con arreglo al pago de una suma de dinero o en especie a sus padres, tutores, familia o a otra persona o grupo. El esposo de una mujer, su familia o su clan
tiene el derecho de transferirla a otra persona por un valor recibido u otra consideración, o una mujer que a la muerte de su esposo puede ser heredada por otra persona. Estos supuestos son un delito, serán un delito a partir de la sanción de esta norma en la Argentina. Finalmente, realizamos modificaciones en cuanto a la tipificación del delito de trata. Modificaciones al artículo 145 bis. El artículo 145 bis contendrá la figura básica. Entonces, reprimimos con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare consentimiento de la víctima. Aquí estamos dando congruencia a la modificación que hacemos a la ley de trata. En el artículo 145 ter incorporamos el tipo agravado, 5 a 10 años, y también los supuestos de agravamiento, engaño, fraude, violencia, amenaza, cuando la víctima estuviera embarazada o fuere mayor de 70 años, si la víctima fuera una persona discapacitada, si las víctimas fueren 3 o más, si en la comisión del delito participaron 3 o más personas, si el autor fue ascendiente, descendiente, cónyuge, afín, en línea recta, colateral o conviviente, si el autor fuere funcionario público, y cuando la víctima es menor de 18 años, nuevamente de 10 a 15 años de prisión. Finalmente, establecemos una modificación en el Código Procesal Penal. Le incorporamos un artículo 254 que viene a preservar la integridad emocional de las víctimas de trata. Cuando tienen que declarar, la declaración la tomará un psicólogo designado por el tribunal. No podrán estar presentes las partes. Cuando sea posible, se utilizará la cámara Gesell. Y en los actos de reconocimiento de lugares u objetos estarán acompañadas también por un profesional, pero en ningún caso podrá estar presente el imputado. Eso es, en síntesis, lo que es este trabajo de muchos años, donde fue de muchos meses en la comisión, pero de muchos años, de muchas organizaciones que vienen trabajando en este sentido. Yo, para concluir, lo que quiero hacer es leer el artículo 15 de la Constitución Nacional, porque lo único que estamos haciendo con esta modificación es cumpliendo con el mandato constitucional que en 1853 nos dice: desde entonces en la nación argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen y el funcionario o escribano que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República Argentina. Señoras senadores, señores senadores, el proxenetismo es una forma de venta, compra-venta de personas humanas. Está prohibido en la Constitución Nacional desde 1853. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Alperovich, tiene la palabra.